Palabra Fiel presenta Ministerio Mujeres Revestida y Fortalecida. Muy buenas noches, hermanas. Es un gusto recibirles, verles nuevamente a cada una de ustedes. Gracias por estar aquí, porque sabemos que todo buen regalo y todo don perfecto proviene del Padre de las Luces, al cual oramos en esta noche para que sea Él el único protagonista en medio de cada una de nosotras para la edificación de nuestra vida a través de la exposición de su palabra. Bien, hermanas, esta noche vamos a ver un tema muy bonito. Es un tema de una mujer que estaba ya la palabra dada desde el profeta Isaías, de una mujer de la que hablaremos en esta noche, donde el profeta Isaías, 700 años antes de que esto sucediese, esta mujer ya había sido escogida para esta misión tan importante y tan especial que llevaría a cabo. Esta mujer de la que hablaremos en esta noche, dando continuidad a nuestra serie Las Mujeres de la Biblia, es María, la Madre de Jesús. Y bueno, vamos a empezar diciendo ciertamente que ya había sido profetizado este acontecimiento en el Antiguo Testamento y se vino a cumplir en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento viene a dar fe de ello, mencionado de una manera más especial en el Evangelio de Lucas, que vamos a estudiar esta noche, y vamos a ver que desde el Génesis, en Génesis 3:15, se nos dice que de la simiente de la mujer nacería el Mesías. Esta era una promesa hecha a una mujer, es decir, que si nosotros nos damos cuenta, genéticamente el hombre es el que viene y engendra y se concibe un hijo. Pero como el hombre había pecado, el hombre ya no podía ser el portador de esta conexión y de esta función para que naciera de ahí el Mesías. Tenía que ser a través de una mujer y de una manera sobrenatural. Así es como entonces vamos a darnos cuenta que tenía que ser de esa manera porque iba a nacer Jesucristo el Mesías, el Hijo de Dios, sin mancha, sin pecado. Es un hombre que iba a tener esta característica muy especial y tenía que ser también su nacimiento de una manera muy especial. Así es que vamos a ver cómo esta mujer llamada María concebiría y daría a luz un hijo y le pondría, inclusive le mencionan el nombre que le pondrían, ¿sí? Su nombre sería Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces así vemos que María, la Madre de Jesús, era una mujer ya escogida, como tú y yo habíamos sido ya escogidas desde antes, elegidas desde antes de nuestro nacimiento. Y María, esta mujer, sería la portadora. La palabra Theotokos significa la portadora y es la que nos recuerda la importante función que ella tendría dentro del plan perfecto de Dios. Vamos a dar comienzo a la historia de esta mujer. En el Evangelio de Lucas, capítulo 1, del versículo 26 al 31 primero. Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos del 26 al 31. Y dice así la palabra: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una mujer comprometida. Ahí vamos a ver la primer característica de María, una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo: salve muy favorecida,
El Señor está contigo. Bendita eres tú entre las mujeres. Ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande, hasta ahí vamos a leer, y le pondrás por nombre Jesús. Entonces aquí vamos a ver cómo esta mujer nos vamos a trasladar un poquito a ese momento y nos vamos a ubicar a ver a María como mujer. Muchas de nosotras hemos tenido ya el privilegio de ser madres, pero si nosotros nos vamos a ese momento, recordamos que a lo mejor quizás muchas no estábamos en la misma circunstancia de María, ¿verdad? Sabía que había quedado embarazada. Cuando nosotros nos enteramos de esa noticia, a lo mejor a muchas nos dio muchísima alegría, era un hijo muy esperado, era un hijo planeado, era un hijo que se había buscado de alguna manera, pero a lo mejor en muchas de nosotras, a lo mejor esa fue una sorpresa que ni siquiera la imaginábamos y cuando lo recibimos, pues de momento sí nos quedamos impactadas cuando el médico dice, muchas felicidades, usted está embarazada, ¿no? Entonces, si nos ubicamos a ver a María como esa mujer, pues desde luego que ella se quedó sorprendida, impactada, diciendo esto no puede ser. Inclusive la palabra lo dice así en una de sus versiones, es que esto no puede ser, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ella estaba comprometida, o sea, se imaginan esa mujer que estaba comprometida, que tenía ya unos planes de casarse con José, y le viene esta circunstancia y le viene a cambiar todo el panorama, todo el contexto de su planeación que ella tenía, y entonces vemos a esta María que le causa una gran sorpresa para poder reaccionar así. Ahora, ¿qué preguntas se haría ella en su mente, no? En su mente, pues desde luego venían muchas interrogantes diciendo, ahora, ¿cómo se lo voy a decir a José? Ahora, ¿cómo le voy a decir a ese prometido lo que ahora a mí me está pasando? ¿Qué pasaría también en ese momento en el que ella estaba en esta circunstancia, sabiendo que ahora sería señalada, sería juzgada, porque cómo era posible que hoy las cosas habían tomado ese giro tan trascendental? Pero si nosotros nos ponemos en los zapatos de María y nos ponemos empática con ella, nos vamos a dar cuenta que esta mujer ahora tenía no solamente la sorpresa de saber lo que pasaría, sino también se enfrentaría a cambios inevitables, ¿no? Muchos dicen, a lo mejor tú me puedes mentir de que estás embarazada, pero esto es algo que se va a ver, esto es algo que no se va a poder ocultar, tarde o temprano va a tenerse que saber. Y entonces ahí es cuando todo mundo viene y te pregunta, y si no te pregunta, a lo mejor tras de ti habla y dice, ¿cómo es posible que haya pasado esto, no? Entonces, aquí estamos viendo a María en su postura como mujer, o sea, ¿qué estaba sucediendo en ella? Pero vamos a ver ahora en el versículo 32 que a ella se le da una promesa. Nos quedamos en que le pondrás por nombre Jesús. Y dice el versículo 32, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Esta es una promesa que en cuanto María la escuchó, en ese momento ella quedó con cierta paz, con cierta disposición,
porque María en el versículo 38 dice, María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Es decir, a pesar de tener esos pensamientos encontrados, en el versículo 38, ella ya dice, he aquí la sierva del Señor, hágase conforme a tu palabra. Entonces, nosotros vamos a percibir aquí cuando la palabra de Dios viene a ser esa semilla implantada en nuestra vida para que nosotros podamos hacer ese cambio radical sobre lo que estamos viviendo. Dice Santiago 1:20 al 21, dice, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Versículo 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar almas. Esta palabra implantada quiere decir arraigada, establecida, es decir, como esa pequeña semillita que encontramos en el centro del corazón. Ustedes se han comido a lo mejor alguna vez una manzana y le han dado la mordida así profunda y se han percatado que en el centro de la manzana de esa fruta existe un como corazoncito y existe dentro de ese corazoncito esa semilla que está incrustada justamente en ese centro de esa fruta. Así viene a ser esta parte de esta semilla implantada que viene y mora en nosotros cuando esa palabra de Dios viene a nuestras vidas y es poderosa para salvar almas. Esta parte de esta semillita implantada tiene 3 etapas. Tiene 3 etapas esta semillita. Tiene primero la oposición que viene, después viene la adhesión, es decir, que se adhiere, que se fusiona, y después viene la invasión, o sea, que se llena todo esa parte de ese fruto, de la esencia de lo que es. Así es como sucedió en nuestras vidas, cuando por medio de la palabra de Dios, la semilla de Dios fue implantada en nuestro corazón. Así es como vino a morar a partir de ese momento el Espíritu de Dios. Entonces, vamos a ver que esta mujer, María, era una mujer que desde ese momento en el que la palabra le fue implantada, creció en ella una fe que inmediatamente el Espíritu Santo le dio ese nuevo aliento a María, esa nueva forma de esperanza. Por eso es que ella termina diciendo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo tu voluntad, ¿no? Ella ya en ese momento ya estaba rendida, ya estaba dispuesta. Esta mujer, hasta cierto momento, ella viene y es agradecida porque dice que alabó a Dios por recibir esta tan grande bendición, porque cuando se le da la promesa y se le dice que su hijo será el Hijo del Altísimo y el Dios que le dará el trono de su padre a David y reinará sobre Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Imagínense esas palabras que ella recibió, que desde ese momento, pues claro que ella se tuvo que sentir una mujer muy afortunada, muy agradecida para poder alabar a Dios por ser esa mujer que tenía esa bendición, ese privilegio, ese aspecto de haber creído y aceptado la voluntad de Dios a través de su vida. Cuando nosotros aceptamos la voluntad de Dios, lo que Dios quiere para nosotros, aun cuando las circunstancias o las cosas son adversas, cuando nosotros lo hacemos en el poder de Dios, no en el poder de nosotras, viene a reinar en nuestra vida una gran paz, una gran tranquilidad,
si lo podemos traducir así. Esa paz es una confianza, es una tranquilidad, es una seguridad sobre lo que la palabra de Dios nos está dando. Así es que esta mujer pudo sentir entonces esa paz en su corazón. Tuvo también una característica de ser una mujer que tuvo una gran fortaleza, porque se aferró desde ese momento a las verdades de la palabra de aquellos días que fueron guiando su fe. También, desde luego, tuvo que ser una mujer valiente, porque abrazó su maternidad contra todo viento y marea, protegiendo a su hijo contra todas las adversidades. ¿Cuántas de nosotras como madres no hemos tenido que abrazar a nuestros hijos aún con las adversidades que nosotros podamos enfrentar con ellos, cuando a lo mejor nos dicen, tiene un hijo hiperactivo, tiene un hijo a lo mejor con autismo, a lo mejor tiene un hijo con un síndrome? Tenemos todas esas cosas adversas, las tenemos que abrazar con una valentía de madres, como María lo hizo con su hijo. Así es que no podemos dejar por un lado de ver cómo ella tuvo que atravesar también esas vicisitudes, esos momentos adversos en su vida, porque recordemos que desde que el niño Jesús nació, el rey Herodes ya lo andaba buscando para matarlo, ¿no? Porque decía, ¿cómo que va a llegar aquí otro rey a quitarme el trono? Entonces ellos tuvieron que huir, ella tuvo que proteger a su hijo, ella tuvo que enfrentarse a esas cosas. Si nosotros nos vamos todavía antes de esa historia, vemos el momento de su nacimiento, cómo ellos andaban todavía de lugar en lugar viendo dónde iban a ser ese rey, esa palabra de promesa que le había sido dada a ella. Las circunstancias y los momentos no eran los mejores, no iban a ser en un hospital 5 estrellas, como quizás podía haberse pensado siendo el hijo de Dios. No, sin embargo, María iba ahí, o sea, aceptando esa voluntad, ella caminó en esa fe y ella en esa confianza fue aceptando todas las circunstancias que se le venían presentando. Por eso también una característica muy importante de María es que era una mujer que tenía una humildad muy remarcada. Esta humildad es lo adverso o lo contrario a la arrogancia. O sea, la arrogancia es la que nos lleva muchas veces a perder el piso, a perder la cabeza, porque si a ella se le estaba diciendo que ella era la que había concebido al rey, pues imagínense a lo mejor cómo se sentía, no, pues yo aparte de ser escogida, de que mi hijo va a ser el que tenga el reinado, que no tenga fin, o ella se pudo haber envanecido en su corazón, mas sin embargo María presentó una gran humildad, y esta humildad es una característica que nos permite a nosotros reconocer que necesitamos de los demás, porque estamos carentes, tenemos deficiencias, no estamos el 100% del todo. Esta humildad nos lleva también a poder tener una vida lejos de complejos de superioridad, de respetar, de tener empatía con nuestro entorno y reconocer que la ayuda la necesitamos siempre los unos de los otros, porque hay áreas de nuestra vida que necesitarán ser ayudadas por los demás, trabajadas por los demás a través de nosotros. Así es que esta humildad nos hace ver pues que podemos también equivocarnos, nos enseña también a ser personas abiertas a aprender, a saber que muchas veces vamos a ganar y muchas veces también vamos a terminar perdiendo, a reconocer también en esa humildad el valor que tienen las demás personas para con nosotros, a ser mujeres agradecidas, y nos enseña también esta humildad a ser mujeres dispuestas a ceder, dispuestas a saber escuchar, a pedir perdón cuando nosotros nos hemos equivocado y hemos sido las mujeres que han tenido ese error. Así es que
María no solamente tuvo, humanamente hablando, no solamente estas partes que recalcar de ella, también hay partes que vamos a remarcar de ella, como esos momentos de angustia, esos momentos difíciles. Podemos ver a una María también cómo sentía agonía en su corazón al oír que los líderes del lugar estaban en contra de su hijo, en contra de Jesús. Los líderes religiosos no aprobaban lo que Jesús hacía. Así es que el poder de la autoridad de ese momento estaba en contra de su hijo. Y María estaba ahí, como cualquier madre está ahí al frente de sus hijos, dando la cara, defendiendo, acompañando, siendo una con su hijo. El anciano Simeón aseguró a María diciendo lo siguiente: mira, este niño está destinado para ruina y para resurrección de muchos en Israel y para ser también blanco de la contradicción. Lo que será para ti misma una espada que traspasará tu alma a fin de que sean descubiertos los pensamientos ocultos en los corazones de muchos. Así es que vemos también a María bajo esta palabra que también se terminó cumpliendo porque ciertamente su hijo era blanco de toda contradicción por parte de las autoridades, que su corazón sería traspasado como una espada en dolor cuando a los pies de la cruz María seguía presente observando la muerte de su hijo por la salvación de todos, de toda la humanidad. Fue sin duda alguna el momento más difícil que traspasó el alma de María. Si nos seguimos ubicando en los pies y en la humanidad de María como mujer, es una circunstancia difícil que ella atravesaba. Sí tenía fe, sí creía en la palabra, sí se fortalecía, pero eso no impedía que su corazón seguía sufriendo, que su sentir seguía dolido ante lo que estaba viviendo. Y no era para menos, porque era la madre, era madre, era mamá, sentía esa labor, ese precio también que tenía que pagar, el privilegio de ser madres. Muchas de nosotras también decimos, sí, qué bonito cuando viene el 10 de mayo, ¿verdad? Y muchas flores y muchos poemas, como a lo mejor hoy fuimos invadidas por las redes sociales con felicitaciones. Dicen mis hijos, no es felicitación, es un reconocimiento. Pues felicitación, reconocimiento, como sea, se siente bonito el decir porque eres mujer, porque eres madre, porque tienes a tus hijos, pero también esa parte de ser madre tiene también un costo, un precio muy alto que pagar, tanto de un lado como de otro. Aquí la diferencia la va a ser el que esa semilla implantada que nos menciona Santiago, que vino a morar en nosotros a través de la palabra de Dios, sea la que nos saque a flote como sacaba a María. O sea, María iba contracorriente, o sea, sí caminando confiada, pero también atravesando circunstancias reales en su vida que ella no podía evadir. Era parte del plan de Dios, era parte de lo que se tenía que llevar a cabo. Imagínense a esa María a los pies de la cruz despidiéndose de su hijo y viéndolo morir, ¿no? O sea, viendo cómo terminaba lo que ella había concebido dentro de su propio cuerpo. Así es que aquí estamos viendo finalmente cómo la historia de María no tuvo, y nos enseña a nosotros que no tuvo una vida fácil. No nació tampoco en una familia
llena de comodidades, como se podía haber imaginado por haber sido una mujer elegida. Hay mujeres que, por ejemplo, desde niñas, en los países de Inglaterra, donde todavía se llevan a cabo los reinados, pues son niñas que ya desde antes de nacer ya tienen hasta su lugar especial, ya tienen hasta una condecoración que les es otorgada desde ese momento. Bueno, María no, María era también una mujer sencilla, era una mujer también común y corriente, si la vemos en el aspecto como mujer, y que pues no estaba llena de privilegios. También estamos viendo esta noche como una reputación como mujer de parte de María vino a ser señalada, vino a ser causarle a ella esos pensamientos de contradicción en su momento, mas sin embargo ella nos ha demostrado a través de esta historia y de sus palabras cómo confió plenamente en la revelación por parte del ángel Gabriel y siguió confiando en Dios, entendiendo que Dios nunca la abandonaría. Eso es algo que nosotros también tenemos que recordar porque atravesamos circunstancias difíciles como madres, pero muchas veces si nosotros no permitimos que esa semilla que fue implantada en nuestro corazón de ese fruto suficiente, cuando vengan esos momentos adversos se nos va a olvidar y entonces vamos a tener nosotros una vida angustiosa, una vida vamos a caminar bajo una vida de dudas, de temores. Dios no nos ha hecho, Dios no nos ha creado para que nosotros caminemos así. Él nos ha creado para que nosotros hoy nos vistamos de esa justicia, de esa gracia, de ese amor, de ese perdón. Tenemos un Dios de toda consolación. Así es que también cuando nosotros atravesemos esos momentos difíciles como madres, recordemos que antes de cualquier otra cosa tenemos un Dios vivo al que nosotros podemos ir y rendirle nuestra vida y lo que nos está pasando. Él es un Dios soberano, un Dios que tiene el control de todo y que no desconoce lo que nosotros atravesamos como madres. En su plan también estaba el bendecirnos como madres para hoy tener esa muestra de su amor en nuestra vida, pero también si su propia madre experimentó estas circunstancias como mujer con su hijo, imagínense nosotras que querramos tener una vida color de rosa y que no pasemos por esas cosas, sería como vivir en un cuento de hadas y no haber entendido que Dios es un Dios que ejemplo nos ha dejado con todo lo que ha sucedido y con todo lo que ha estado escrito ya. Así es que esta noche, hermanas, María nos da un ejemplo de una entrega total de una mujer. La entrega total de cuerpo, de alma y de espíritu. Así es como nosotros tenemos que entregarle también a Dios completamente todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, cuando a veces pensamos que Dios nos pide algo que a nuestro parecer pudiese ser irrazonable, porque Él no se equivoca, porque Él no se maneja bajo emociones, porque Él es un Dios de promesas y de planes para la vida de cada una de nosotras. Así es que esta noche hemos visto que María, a pesar de tener muchas dudas, permaneció fiel al llamado de Dios para su vida. Una mujer que aceptó ese llamado, como nosotras hemos aceptado ese llamado por parte de Dios cuando Él nos ha traído. A veces decimos, sí, yo soy cristiana, pero ¿qué has hecho con el llamado que Dios te ha hecho? O sea, te has quedado ahí nada más en el nombre, muy bonito, en el renombre. Yo ahora que he andado en citas médicas, no sé por qué,
pero me preguntan, ¿qué religión? Y yo sé por qué, porque a lo mejor hay religiones que si necesitas una transfusión no es permitido, ¿no? Y me preguntan siempre, ¿no? Y se escucha muy bonito yo decir con toda seguridad, soy una mujer cristiana, pero no solamente es quedarse ahí, es que también ese llamado, hasta dónde tú lo quieres llevar, o sea, ese llamado hasta dónde tú quieres que esa semilla florezca, que esa semilla te invada, te inunde a través de ese llamado que Dios te ha hecho. Así es que vemos a María como era una mujer escogida, una mujer con un llamado especial y era una mujer también dispuesta a pesar de todas sus dudas y temores. Así es que la gran pregunta entonces es, ¿haremos nosotros lo mismo que María hizo, diciendo, hágase de tu voluntad, he aquí tu sierva? ¿Será posible que lo podamos hacer? Porque ese es el llamado a través de la historia de la vida de esta mujer llamada María, la Madre de Jesús. Palabra Fiel presentó Ministerio Mujeres Revestida y Fortalecida. No olvides buscarnos en Facebook y YouTube como Iglesia Palabra Fiel CDMX y seguir las transmisiones por Zoom.